La alegría muy grande de poder estar con usted en esta noche, seguramente alrededor de la mesa allí y la familia, esperando el diálogo que vamos a tener con el invitado especial que tenemos en esta noche, el rabino Fischel Slagen. Es difícil, Fischel. Bienvenido, Fischel, ¿cómo andás? Muchas gracias, muchas gracias. Con Fischel es suficiente. Fischel. ¿Qué Muchas quiere gracias decir por invitarme. Fischel? Fischel es en Yiddish, quiere decir pez. Pez. Claro. Fish. Fish, En claro. inglés. Claro, tal cual, quiere decir pez. Pez. Claro. Sí. Fischel Slagen. Slagen es un apellido típico polaco. S-Z-L-A-J-N es típico polaco. Mis abuelos que vivían acá enfrente, Acá enfrente. en Cervantes y Santo Tomé, Sí. vinieron de la ciudad de Lodz, en Polonia. Mira, antes de la guerra. Vinieron casi antes de que se desatara la guerra. Mira. Ya se venía a venir todo ese conflicto. Sí, claro. Y en las vísperas de la guerra tomaban el primer barco que había, no sabían ni a dónde iban. Sí. Bueno, parte de mi familia llegó a Canadá y la otra parte a la Argentina. Mira, qué bárbaro. Bueno, el rabino Fischel, que se crió aquí en la casa de los abuelos a 50 metros de donde estamos haciendo el programa, ha sido condecorado, iba a decir decorado, no, condecorado en el Senado de la Nación, en la legislatura, forma parte de una comisión en el Vaticano, invitado por el Papa Francisco, y todo porque ha dedicado su vida al tema de la ética a partir de su fe judía, de su conocimiento de la palabra de Dios. Cuando estabas en la universidad no religiosa, que estudiaste en la UBA, en todo esto, ¿no? Aquí estudié en la UTN. UTN. Y después mi formación, digamos, básica fue en la Universidad de Bar-Ilan, que es una universidad confesional en Israel. Ajá. Sería como la UCA aquí en Argentina. Sí, ¿en qué ciudad? En Bar-Ilan, en la ciudad de Ramat Gan. La Universidad de Bar-Ilan está en Ramat Gan, que está pegadito a Tel Aviv. Ah, ok. Está muy pegadito a Tel Aviv. Y luego ahí hice mi maestría y luego mi doctorado y postdoctorado en universidades. Mi postdoctorado lo hice en la Pontificia Academia Católica de Porto Alegre, pero mi doctorado en una universidad secular. Sí. Y Sí. el hecho de que eras judío, ¿te sentiste en algún momento señalado, mirado? No, en absoluto. No, en absoluto. En ninguno de los lugares que estudié, ni en Brasil, ni en Costa Rica, ni en Estados Unidos, bueno, en Israel mucho menos, obviamente. Y en Argentina, no, jamás. Todo lo contrario. Mucha curiosidad por parte de mis compañeros para saber, bueno, ¿y el judaísmo qué opina de esto? ¿Y la Biblia qué dice respecto de esto? No, todo lo contrario. Se habla de que nosotros vivimos en un continente que en su momento abrevó en la cultura judeocristiana. Esa frase, ¿qué te dice a vos? ¿Qué significa para vos? A ver, toda la civilización occidental está basada en valores bíblicos, ¿no? La Biblia luego la interpretó el Talmud del judaísmo, lo que sería el Pentateuco, Profetas y Crónicas. El cristianismo luego le agrega el Evangelio, y que a su vez también es interpretado por el magisterio y otras ramas del cristianismo, el protestantismo. Pero la civilización occidental se basó fundamentalmente en la Biblia, yo diría, si nosotros vemos la historia, no solamente en los valores morales y éticos y la conformación social, sino la propia sociedad moderna en la que hoy estamos viviendo, el concepto de contrato social y el Estado moderno, desarrollado sobre todo por pensadores ya del siglo XIV, siglo XV, como Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu con la división de poderes, Selden, Milton, todos abrevan en la Biblia para conformar esa teoría política que no es otra cosa que en donde hoy vivimos, con lo cual el cimiento y la base fundamental de nuestra forma de vida social, comunitaria y política, hasta diría legislativa, republicana, hoy se basa en términos bíblicos. Fundamentalmente en
10 mandamientos, lo que sale de allí, Totalmente. sale de allí. Totalmente. Sacamos los 10 mandamientos y esta sociedad no, se queda sin nada, Se desfonda. se desfonda. Se desfonda, se desfonda, y eso lo vemos a diario. Lo vemos a diario cuando se destruyen los postulados fundamentales, es decir, aquellos axiomas, aquellas premisas necesarias y como punto de partida para construir un andamiaje ético. Cuando se saca eso, se desfonda toda la estructura y se cae en relativismos, en servilismos. Se hace de cualquier persona o de cualquier ideología un endiosamiento, y así es como muchas veces nos va, por sobre todo en la Argentina. Bueno, previo al programa le recordaba al rabino un salmo de la Biblia, el salmo número 11. Hay una pregunta muy importante allí. Si fueren conmovidos los fundamentos, es decir, si los fundamentos, las bases donde está construida la sociedad, la cultura, la vida, se sacan. Y hace esta pregunta: ¿qué ha de hacer el justo? Es decir, ¿cuál debe ser nuestra reacción? Y fíjate, estamos viviendo en un momento en que se está dinamitando los fundamentos. Sí, tal cual. Muchos de ellos ya dinamitados. Razón por la cual te voy a dar la primicia. Estoy participando ya en política para, justamente como dice el Salmo, la huida o escaparse no es una opción. No es opción. No es opción. Estoy participando en política a través del Partido Demócrata Cristiano, Mira, como precandidato para diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, qué interesante. aquí en Las PASO. En las pasos, ¿en cuál de las alianzas? Es la alianza Hacemos por Cava, que es la lista 5, que está constituida, es toda una lista provida, ¿Y candidato a jefe de gobierno quién es? En la lista apoya a Jorge Macri, Ah, están dentro de la línea de Jorge Macri, ¿cómo es? De Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio, claro. En la lista, sí, apoyamos como candidato a gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a Jorge Macri, como la lista de unidad de Juntos por el Cambio. Sí. Claro, la idea es desterrar ese tipo de prácticas y, en función de nuestros fundamentos religiosos, tratar de aportar a la política un marco ético y una ética, no solamente para el individuo común, sino el restablecimiento de una ética y una dignidad para el accionar político, en pos del bienestar, el bienestar común, Sí. en pos de la dignidad de la persona humana, cosa que hoy se está vulnerando. Sí. Bueno, no hablar de política, voy a hablar de política después de las PASO. Pero te felicito, Fischer. Muchas gracias. Felicito. Sé que es un grupo minoritario, que no tiene mucha prensa, pero que trata de hacer las cosas bien, juntar a la gente más capaz que tenga esta idea, ¿no?, de defensa de la vida. Más acatado, digamos, ¿no? Ahí sí, claro. ahí sí. Pero pasa como en todos lados, digamos, ¿no? Lo importante es tener una actitud para concientizar, para enseñar que hay muchísimas verdades allí y muchísimas metodologías que hoy pueden ayudarnos y contribuir a lidiar con las problemáticas actuales. Y lo demostramos todo el tiempo. Sí. Es más, la otra vez hubo una reunión, me acuerdo, en donde estábamos muchos religiosos bioeticistas, que nos dedicamos a la bioética, y había unos políticos que decían, bueno, los reunimos en el diálogo, y nosotros nos miramos diciendo, pero nosotros esto lo venimos haciendo desde hace décadas. Son los políticos que tienen que aprender qué es el diálogo y cómo coexistir, y cómo contribuir en lugar de anularse. Y fue una reunión bastante graciosa, ¿no es cierto? Porque nosotros teníamos que enseñar a ellos. Bueno, fue un ejemplo, creo que paradigmático, en la época de la pandemia, 2020, que nos reunimos los bioeticistas. Estuvo el padre Rubén Revelo, director del Instituto Bioético de la UCA. Sí. Estuve yo como bioeticista de parte del judaísmo. Gabriel Ballerini. Ballerini como bioeticista del movimiento evangélico, de la Iglesia Evangélica. El Elder Martínez
como bioeticista de la Iglesia de los Mormones, y Marwan Sarwan Hill como el imán bioeticista de los musulmanes. Hicimos un protocolo en 20 días, un protocolo para triaje y asignación de recursos vitales que el gobierno no tenía nada en ese momento. Y la diferencia entre nosotros, protocolo que luego fue aprobado por la legislatura e implementado en numerosos centros de salud, no solamente de Buenos Aires, sino del interior del país, luego requerido por Colombia, por México, por el sur de Brasil, hasta tuvimos una distinción del Estado de Israel por la contribución bioética en este sentido, para el bien común. Eso lo hicimos en 20 días, mientras que el equipo bioeticista que había llamado en su momento el entonces ministro de Salud, Ginés González García, prácticamente no produjo nada y se estaban peleando para ver quién firmaba, quién se ponía primero, quién se ponía segundo. Y ahí fue donde dijimos, bueno, esta es la real y manifiesta expresión de la diferencia cuando algo se hace por un valor o cuando algo se hace por un interés. Y nadie nos pagó nada. Por eso. No. Bueno, aquí estamos. Vamos a entrar en tema ahora, pero antes le doy el teléfono, el WhatsApp, el número del WhatsApp, para que usted haga preguntas, envíe sus comentarios, haga sus críticas. Todo el mundo lo sabe, pero se lo tengo que decir a Fischel. 1127770000. Se aprende rápido, ¿no? Se aprende rápido. Sí. Nos vieron tan poco inteligentes. Vos sabés que tenía otros 2 números al principio del programa. Pasaban los años y no me los aprendía, porque me lo ponen en la pantalla. Este lo aprendí. Es un número muy fácil. Sí. Para los televidentes que están en otra parte de Latinoamérica, están viendo el programa por alguno de los sistemas, es más 549-1127770000. Ya me empezaron a llegar algunos mensajes. El tema que vamos a tratar hoy con Fischel es un tema muy actual, mucho más de lo que usted se imagina. Y apela a nuestra mayor capacidad, a nuestro mayor interés para estudiarlo y para poder tomar una posición. Pongan el título del programa de día hoy, Procreación humana de manera artificial. ¿Se le ocurría a alguien hace 50 años que íbamos a tratar ¿Cómo vas a crear? Es imposible, es imposible. ¿Es imposible? No, es posible y hoy se está haciendo. Hoy se está haciendo. No solamente procreación humana de manera artificial, sino también asexuadamente, lo que llaman la producción de nucleóbulos, que ya no es la fecundación in vitro, en donde espermatozoides fecundan ovocitos, sino que es directamente sin la necesidad del espermatozoide, se saca el núcleo de un óvulo, se inserta el núcleo de otra célula somática, el óvulo entiende que fue concebido, fue, digamos, fecundado, y empieza todo el proceso de meiosis, de mitosis, que en un marco adecuado deviene lo que se llama la clonación, es la clonación humana, ¿no es cierto? Con lo cual, hoy se está haciendo en términos de lo que se llama la clonación andropática, terapéutica, reproductiva, y hoy se está haciendo, claro. Hoy se está haciendo. Y eso genera muchos problemas. Pero, asústame, hay un ser que salió ya, pasó los 9 meses y está viviendo entre nosotros, que nació de esa manera. Aún no, pero estamos muy cerquita de eso. Bueno, la oveja Dolly fue una de ellas. Sí. Pero en términos humanos, aún no, pero ya estamos muy cerca de eso. Es decir, la tecnología está. Hoy está prohibido hacer eso. La tecnología está. Lo que se hace son estos embriones producidos, vamos a decir producidos, concebidos, porque la creación ya es otro concepto, ¿no? De forma asexuada y deliberadamente para extraer, por ejemplo, células madre, ¿no es cierto? Pero hasta ahora, por lo menos, no hay noticias en términos públicos de que ya haya llegado a clonar a una persona devenida ya en persona, ¿no es cierto? Ahora,
Si se hizo o no de forma secreta mediante algunos estados, ya no se sabe. Claro. Pero la tecnología está para hacer. Ahora, cuando vos decís está prohibido, ¿prohibido por quién? Porque no hay un gobierno mundial. No, pero la Comisión de Derechos Humanos prohíbe la clonación humana con fines de la producción masiva de seres humanos. Ahora, la Comisión de Derechos Humanos, la ONU, No gozan de mi respeto. sí, declaran muchas cosas que después... La Organización Mundial de la Salud. Sí, muchos estados no lo terminan cumpliendo. A ver, hoy la tecnología está. Hoy la tecnología está y muchas veces los estados quieren comprar esa tecnología. Es más, hay tecnología para cosas mucho peores, tecnologías de manipulación de la opinión pública a través de lo que se llama el enhancement, human enhancement, que es el mejoramiento humano a partir de prótesis cibernéticas vinculadas a las funciones naturales del ser humano, que ya no solamente son cirugías reparadoras, sino son cirugías que hacen que el hombre pueda operar de forma más rápida, con más fuerza, una especie de exoesqueletos, lo que veíamos en las películas, Terminator, para hacerlo más popular. Bueno, hoy esa tecnología ya está y se está usando. Y se está usando con fines militares, en principio. Pero ¿cuánto puede tardar del fin militar al fin civil cuando el mercado ve un negocio multitudinario en eso, digamos, ¿no? La inteligencia artificial es un ejemplo muy claro. Ayer estuvimos hablando de eso. Hemos conocido, yo como pastor he conocido a muchas personas, muchos matrimonios que por alguna razón no pueden tener hijos. Es un dolor muy grande, es una situación que es difícil pastorear, ¿viste? Vos le podés decir todas las palabras, sí, pero... No, es un dolor muy grande. Nosotros queremos tener un hijo. Bueno, el consejo normal es adoptar. Tengo una hija que adoptó dos, un nene y una nena. Bueno, el nene ahora es un chico grande. Y bueno, son muy felices con lo que hicieron, no exento de dificultades. Pero luego aparece otro. Bueno, ¿y qué tal si, dado que el que no funciona es el hombre, los espermatozoides del hombre son muy lentos, muy pocos, O de baja calidad. de baja calidad, le ponemos a la mujer espermatozoides comprados en algún banco? Bueno, igual yo, me decía el muchacho que me consultaba, yo lo voy a querer como si fuera mi hijo. ¿Qué después de alquilar el vientre de otra? La subrogación de vientre. Subrogación de vientres. Y sigue, y de eso vamos a hablar. ¿En la Argentina hay alguna ley que esté dictaminando algo sobre eso? A ver, es una muy buena pregunta. El problema, básicamente, de la inseminación o la reproducción humana asistida, ¿no es cierto? En sus primeros momentos era a través de la fecundación in vitro y después se implantaba en el útero de la persona aquel embrión producido por el espermatozoide y el óvulo de la misma pareja, pero que ayudaban a elegir tanto el óvulo como el espermatozoide de mayor movilidad o calidad, ¿no es cierto? Luego hubo otras técnicas que fueron mejorándose. La inyección intracitoplasmática, la inseminación intrauterina, ¿no es cierto? Ahora, todas estas técnicas lo que tienen de bueno es que realmente son muy eficientes, pero lo que tiene de perjudicial es la indeseable producción de mayor cantidad de embriones que luego se han de implantar. Entonces, si implanta un embrión, la familia feliz, tienen un hijo, perfecto. El problema es qué pasa con los otros embriones que se produjeron. En Argentina hay todo un banco de criopreservación de embriones.
Ahora, el problema es, la pareja se divorcia, la pareja no quiere tener más hijos. ¿Qué pasa con esos embriones criopreservados? Bueno, hoy no hay una reglamentación que pueda determinar perfectamente qué es lo que se hace y hay todo un limbo en el cual están esos embriones excedentes criopreservados. Hay que legislar y hay que normalizar jurídicamente esa situación. Y el problema ahí es un problema bioético, porque estamos hablando de embriones, estamos hablando de vidas humanas, ¿no es cierto?, producidas por un mecanismo que lo que hizo fue escindir el proceso natural intrauterino, donde regularmente la mujer queda embarazada y a los 9 meses nace su hijo o su hija. Ahora esa técnica escindió ese proceso, generando un embrión extrauterino que necesita para su viabilidad ser exógenamente asistido para poder implantarlo en el útero y seguir progresando, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de un organismo genéticamente igual y un ser viviente humano igual que el embrión intrauterino, nada más que con una viabilidad reducida porque se produjo en el exterior del útero, amén de que hoy por hoy en Europa y particularmente en Alemania se están desarrollando úteros artificiales para poder llevar a cabo todo el progreso fenomenológico, fenotípico de ese embrión, pero claramente es un problema saber qué se hace. El judaísmo lidia con este problema a través, y es bueno aclarar, lidia con este problema porque el problema está, ¿no es cierto? Es decir, siempre lo que hace es desfavorecer estas prácticas justamente por este problema. Ahora, el problema está, entonces el judaísmo, que es una cultura legal, dice, bueno, ¿qué hacemos? Hay que decidir sobre ese embrión. Bien, ahí el judaísmo lo que hace es establecer mediante el Éxodo, por sobre todo, el Éxodo 22, versículos 1 y 2, y el Levítico 19 y 16, a través de leyes, ¿no es cierto?, que llama la ley del Rodef, que es del persecutor, dice, bueno, este embrión que no está implantado, ¿no es cierto?, porque el judaísmo, por supuesto, prohíbe el aborto a demanda a partir del Génesis 9.6, cuando dice, Shofech dam ba'adam damoy shafech, el que derramare sangre de un humano en un humano, realmente se traduce del hombre por el hombre, pero en hebreo es Adam ba'adam, es decir, ser humano en un ser humano, su sangre será derramada, y en el Talmud eso se entiende como diciendo que es un ser humano dentro de un ser humano, una mujer embarazada, de ahí la prohibición taxativa del aborto a demanda. Ahora, en casos donde la vida de la mujer esté en certero peligro, existe, justamente por los versículos 1 y 2 del Éxodo 22 y por el Levítico 19 y 16, la ley de autodefensa, con lo cual la mujer, para defender su vida, puede decir, no quiero que me implante más de un embrión porque corre ya peligro mi vida. Bien, entonces, el problema es qué se hace con esos embriones criopreservados. Una vez que están criopreservados, la ley judía dice, bien, donarlos no se puede donar por un problema de que puede generar temas de bastardía, ¿no es cierto? Y que se empiecen a cansar entre medio hermanos, vaya a saber uno, porque como es anónimo, también temas de matrilinealidad, porque el judaísmo es matrilineal, entonces la persona es judía porque nace del útero de la madre judía o porque el embrión también está conformado por un óvulo materno. Es decir, hay todo un problema, incluso tremendo. La patrilinealidad sacerdotal en el judaísmo, que es justamente patrilineal, genera todos unos problemas tremendos. Entonces lo que se hace es, bueno, donar no se puede. Darlo para la investigación científica tampoco, estamos hablando de la dignidad de un ser humano, de una vida humana. Entonces lo que se hace es, aprovechando esa inviabilidad natural y ese estatus, no como organismo, que es el mismo organismo de un embrión implantado en el útero, pero como orgánico, es decir, en su relación de viabilidad con el medio, bueno,
que la naturaleza siga su curso y dejarlo como naturalmente hubiera podido acontecer, que es dejarlo naturalmente morir. Pero eso básicamente es la resolución frente al acto ya hecho, pero siempre, digamos, se trata de desaconsejar esas prácticas e ir a prácticas más naturales, en ese caso, como ¿no? La ovulación programada y aprovechar los periodos ovulatorios, ¿no es cierto? Ahora, en caso de que nada de eso pueda llegar a dar resultado, bueno, se trata de elegir entre la técnica que menos embriones excedentes produzca, porque es un problema. Estamos hablando de concebir una vida humana. Algunos mensajes. Nos basamos en la Biblia con sus 66 libros y nos regimos según nuestro Señor en 2 mandamientos. Amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo. Henry de Rosario. Tal cual. Hola, los estoy escuchando desde Rosario por FM Radio 88.5 Radio Amiga. Pues es que hay mucha gente y en varios lugares del país que hay radios que toman el programa y lo están emitiendo. Muchas gracias a todas las emisoras que hacen eso. La ciencia la da Dios, soy Federico de Rosario, Argentina. Dice, Norma de Capital dice que Inglaterra destruyó miles de embriones hace muchos años. Sí, por lo general en Europa directamente lo que hacen es que los que están pagando ese banco de datos para seguir criopreservando el embrión, dejan de pagar y o la clínica los destruye o con la potestad que supuestamente tiene la clínica los da para ensayos, donación, cosa que vulnera de alguna forma la dignidad de la vida humana. Porque estamos hablando de vida humana. Mirá qué pregunta hace María de Mar. Ser humano vivo, digamos. María de Mar de Ajó. En la Biblia dice que los hijos son una bendición. O sea que no tenerlos es lo contrario, una maldición. No, es una muy buena pregunta. Desde el judaísmo no. Porque si bien en el judaísmo, a partir del versículo de fructificarse y multiplicarse, el hombre tiene el imperativo, el precepto de procrear, es decir, de tener hijos, cuando el hombre no tiene hijos, pero por algo que lo conmina a no tener, es una cuestión natural, genética, una imposibilidad física, hay un mandato en la Biblia que después se traduce en arameo, en el Talmud, que es Anus de Rahamana Patre, que en arameo, o en castellano, es una expresión aramea, que en castellano quiere decir a quien está compelido, es decir, que está fuera de su voluntad hacerlo, Dios lo perdona. ¿Por qué? Porque está fuera de su voluntad. No es que es una maldición eso, no, está fuera de su voluntad. El problema es cuando, perdón, es cuando deliberadamente no quiere tener hijos. Hay un caso, ¿no, Oman? Bueno, justamente, Oman, y hay otro caso más, en donde deliberadamente practicaban lo que se llama el coitus interruptus, justamente para no tener hijos. Uno, para no que la mujer que era muy bella, la mujer de él que era muy bella, no afearla. Y el otro, para evitar que el hermano que se vuelve a casar, para evitar que el hijo herede lo que el hermano difunto había dejado. ¿No es cierto? Se los castiga con la muerte. Sí. Nada más y nada menos que con la muerte. Claro, porque cuando uno lee la Biblia descubre con mucha claridad que Dios asiste especialmente a las mujeres que no podían tener hijos. Todo el relato de Ana, la madre del profeta, que luego fue el profeta Samuel, ¿no? Va allí a Siloé y está el sacerdote Elí y la ve orar y llorar. Bueno, la confunde con alguien que no estaba bien, pero finalmente Dios le concede el hijo y ella, en respuesta, de acuerdo a lo que le había prometido, lo lleva para que sirva en el santuario. No era el templo, claro. No era templo en esa época, ¿no? Claro, claro. Claro. Y después de todo eso, ella le promete a Dios que si le da un hijo, lo va a consagrar a los trabajos del santuario. Finalmente se lo da. Sí. Bueno, Abraham y Sará, cuando no podían tener hijos, y Dios le dice, vos vas a tener un hijo con Sará. A los 99, 100 años, Sará se ríe, por eso lo llaman Itzhak, que sonrisa.
y se lo da al hijo. Pero el no poder tener hijos no se considera como una maldición, no, en absoluto. El no poder, no el no querer. Claro. Bueno, ahora vos te encontrás ahora con un matrimonio que tiene un hijo y le digo, bueno, yo en la puerta de la iglesia saludo a todos y le digo, ¿y cuándo llegan los mellicitos? Esa es mi ironía, ¿no? No, basta, ya nosotros no. ¿Cómo es? Che, yo soy uno de 6 hermanos. Ahora, es raro encontrar a alguien con 6 hijos, con Es muy 5, raro. con Es muy 4, raro. con 3. 1 o 2 máximo. Sí, No querer tener el tercero. sí. ¿Está bien o está mal? A ver, yo no me voy a meter en la vida de cada una de las familias, pero sí hay toda una tendencia al individualismo, ¿no es cierto? Yo no diría egoísmo, pero sí individualismo, en donde se planifica la familia en función, no necesariamente desde lo económico, sino por sobre todo desde la conveniencia sociocultural de la pareja, y no entiende que tener hijos es lo mejor que le puede pasar, mucho mejor que todo ese tiempo libre, Sí. ¿no es cierto? Y ese ahorro económico que se puede llegar a tener por los gastos que provoca un niño en cuanto a su escolaridad, sus menesteres, ¿no es cierto? Pero eso tiene que ver con la cultura del individualismo, razón por la cual también en Europa la tasa de natalidad cayó casi a niveles jamás vistos, y por eso el envejecimiento de la población. Claro. Las personas terminan teniendo máximo un hijo a edades muy tardías, estamos hablando de 40 años, 35 años, y el envejecimiento de la población es tal que hay programas para inmigración para justamente repoblar ciertas ciudades. En Claro. Canadá hace muchos años que ya hay programas de inmigración. Claro. Bueno, y una de Encima a las... eso le sumamos la ley del aborto. Claro, sí. Y bueno, ahora uno mira y dice, ¿cuántos islámicos hay en Francia? Y los islámicos en ese sentido tienen bastantes hijos. Porque tienen esa misma noción, ¿no es cierto?, en donde desde el judaísmo, por ejemplo, lo mínimo para cumplir con las leyes noágidas, es decir, de Noé, es tener al menos un varón y una mujer, al menos. Pero, a ver, explícame esto, ahora le voy a hacer una pregunta bíblica. Dice que el Salmo dice, el que llena su aljaba de Claro. ellos. ¿Qué es la aljaba? Bueno, el aljaba en sentido metafórico, porque el aljaba era como el morral, como Donde iban las flechas. donde iban las flechas, claro, claro. ¿Había lugar para cuántas flechas? No sé cuántas flechas. Sin embargo, el sentido metafórico es el que llena toda su descendencia, Sí. todo su mundo con su descendencia, digamos, ¿no? Eso es lo más importante. Pero la verdad que, a ver, yo como padre de 4 hijos, no tengo mayor felicidad que ver a mis hijos crecer. El más grande ya, bueno, en poquito tiempo Dios quiera que se case también. Y para mí no hay mayor felicidad. No hay. Ni el tiempo libre, ni como dije antes, ni lo económico. No hay mayor felicidad que llegar a mi casa y ver a mis hijos, y ver la familia constituida, la descendencia, la progenie. La verdad es una felicidad. Lo que pasa es que, bueno, nosotros tenemos otra cultura, ¿no es cierto? Y ahí es donde muchas veces uno ve todas las verdades bíblicas, ¿no? En donde la persona que desgraciadamente, pues yo digo que realmente desgraciadamente no vive la fe, no vive y no conoce la fe, queda boyando en tendencias, modas coyunturales, pero que el tiempo pasa y después yo conozco mucha gente que dijo, no, yo voy a tener, o no tengo hijos, me dedico a los negocios, me dedico a producir. Esa gente después no sabes la soledad que tiene. A mí me ha tocado la soledad, están solos. Sí. Tienen que compensarlo con mascotas. Señor, una mascota no es un hijo. Por más que yo ahora diga algo que políticamente no es correcto. Un perro no es un hijo, un gato no es un hijo. Pueden ser animalitos muy domésticos, muy cariñosos, pero no es un hijo. Volvemos al tema de la procreación asistida o extra
natural, no sé cómo se dice. Sí, artificial. Artificial. Mencionaste algo antes de entrar a la otra pregunta. Mencionaste de unos úteros que están funcionando imitando al Sí, útero materno. sí, son úteros artificiales, mecánicos, que están desarrollándose, yo digo, es muy poco tiempo el que falta, eh, como para cumplir las funciones del útero materno, con nutrición, con todas las funciones que tiene el útero materno, para poder hacer que los embriones exógenos, ¿no? O concebidos de una forma, digamos, no intracorpórea, sino Sí. extracorpórea, o embriones concebidos a partir, como dije antes, de nuclóbulos, ¿no es cierto?, puedan desarrollarse cabalmente en 9 meses, claro. Y eso, por un lado, resuelve el problema, porque ya el embrión no necesariamente tiene que seguir su curso y desgraciadamente morir, pero también agrava, por otro lado, el problema, porque ¿cuántos estados estarían interesados en esa tecnología para conformar alguna estrategia militar en función de producir soldados, incluso bajo lo que llama la edición genética? Hoy está la tecnología para editar genéticamente un embrión con alturas determinadas, con rasgos determinados. Hoy eso existe. Hoy eso existe absolutamente, que se puede aplicar en términos terapéuticos y médicos, que la verdad que lo veo Sí, pero fantástico, Fisiel, pero también se puede aplicar para otros usos. suponiendo que ese útero, por supuesto le dan la orden, cuando ven que el feto está maduro, lo hacen, llamémosle nacer, ¿tendrá alma? Bueno, desde el punto, eso es una muy buena pregunta. Yo escribí en un paper que fue publicado por la UCA, que desde el punto de vista judaico, en el Talmud, a través de un versículo de Job, que dice, desde la providencia y concepción tiene la misma palabra, que es pequidá. Pequidá es procreación y también como providencia, como mandato. Te he cuidado. Entonces, a partir de allí, Rabbi Yehuda Nasi, en el Talmud, dice, bueno, esta es la prueba a través de la cual se entiende que el alma entra al momento de la concepción, ¿no es cierto? Y no, como decía Aristóteles, que es hasta, a los 3 meses, en fin, a partir de la concepción. Con lo cual, a partir de la concepción, ese ser humano tiene alma. O sea, no es un golem, no es un golem. El golem, como sabemos en la mitología, es una estructura de barro donde a través de un artificio se le da motilidad, pero no alma. Por eso el golem no pensaba, ¿no es cierto? Y ese es básicamente el problema, que estamos hablando de un ser humano completo y cabal. Y eso es un problema porque estamos manipulando los seres humanos y cosificándolo. ¿Y cuál es el límite? El límite es vender también seres humanos, editarlos genéticamente y practicar lo que se llama la eugenesia. Estamos en un camino, en una cornisa muy angosta que nos puede llevar con una tecnología muy superior a mediados del siglo XX a tener una cosificación del hombre mucho mayor a lo que se hizo en el Holocausto. Claro, porque ahí lo que intentaban hacer la raza perfecta, ¿no? Claro. Y hacían pruebas. Hoy está la tecnología para que cualquiera en ese mismo sentido pueda hacerlo mucho más fácil y en mayor producción, una producción mucho más masiva. El tema es cuántos gobiernos dictatoriales, autoritarios, pueden llegar a utilizar esta tecnología para producir, vaya a saber, o sea, sus propios ejércitos. Ahora, mundialmente no hay ninguna entidad que diga, bueno, esto no se puede seguir, no lo hagan más. No, hay convenciones, bueno, está la Organización Mundial de la Salud, Sí. la ONU, pero sabemos que son muy poco eficientes, muy poco eficientes. A ver, países como China, no sé cuánto acatamiento No, tiene nada. frente. Es más, los mercados, ni siquiera hablemos de países,
Los propios mercados. Hubo una encuesta hace poquito, en febrero, cuando estuve en la Pontificia Academia para la Vida, en la asamblea, en la 26ª asamblea creo que fue, había mostrado una estadística europea en donde se le preguntó a una cantidad muy representativa de personas si ellos estarían dispuestos a incluso pagar para que sus hijos puedan ser modificados genéticamente e incluso con implantes cibernéticos, pero que le diera mayor capacidad para poder entrar en las universidades de élite del mundo o acceder a trabajos que de otra forma jamás podrían acceder. El 95% dijo que sí. El 95% dijo que sí. Que estarían dispuestos que sus hijos sean sometidos a ediciones genéticas o a intervenciones quirúrgicas para ciberimplantes en pos de esos logros. Es un problema. Es un problema. Bendiciones, lo veo por Canal Luz desde Córdoba, Marcela. Pastor, agradeciendo tan excelente programa, un invitado de lujo con un tema interesantísimo. Estamos además muy contentos con el nuevo horario. Claudio, el año pasado estaba a las 10 y ahora está a las 9. A lo más temprano. Ana de Castelar. Cristian Montehermoso dice, la tendencia de tener, si es posible, ningún hijo, está manipulada. No sé si está bien usada la palabra manipulada. Está... Se entiende la pregunta, ¿sí? Se entiende la pregunta. Pobreza, egoísmo. Sí, saludos. Y hay mucho de eso. Sí. Sí, a través de toda la teoría de Marcuse y las pseudo-teorías de la superpoblación mundial, se ha instalado, de hecho en la época de Henry Kissinger, ¿no es cierto? A él le llegó lo que llamó el Memo 200, el Memorándum 200, que se lo expuso a Nixon, ¿no es cierto? Con una supuesta teoría, como dije antes, de Marcuse y muchos otros, de que con la tasa de superpoblación mundial en muy poco tiempo se iban a agotar los recursos naturales, cosa que no es cierto, Se agotan los recursos naturales no por la superpoblación, sino por el desperdicio, ¿no es cierto? Y por la contaminación del planeta, no por la superpoblación, porque aparte también surgen otras tecnologías. Entonces, en ese Memo 200, literalmente, yo lo leí y literalmente hablaba de comenzar a extender y promover el aborto a demanda en los países del tercer mundo, pero decía sin usar la palabra aborto, usar eufemismos, interrupción voluntaria del embarazo, porque la palabra aborto implica, bueno, cercenar una vida humana sin que esa vida humana me amenace, ¿no es cierto? Y hablaba también del cuidado de los recursos naturales frente a la superpoblación, cosa que fue una teoría absolutamente falsa, hoy comprobadamente falsa, estamos hablando de los años 70, hoy comprobadamente falsa. Mi nombre es Martín, dice Rabino, el nacimiento de Yeshua pudo ser sobrenatural sin intervención del esperma. Te estás metiendo en un lío. Yo soy judío, yo voy a decir lo que dice el Talmud. A ver si me... Digamos, ¿no? Sí, dale. Yo voy a decir lo que dice el Talmud, digamos, ¿no? Que él nació de sus padres y fue un nacimiento natural, natural, ¿no es cierto? Ahora, después está la doctrina cristiana, católica, yo no me voy a meter en eso, ¿no es cierto? Pero en el judaísmo no existe o sea, no porque Dios no lo puede hacer, Dios puede hacer todo, pero no existe en ese sentido la procreación por intervención divina. Sí, Dios interviene en la procreación natural y en la inserción del alma, claro. Eso yo como judío, digamos, claro. No me voy a meter en doctrina ni en nosotros dogma de fe. Nosotros creemos lo que vos dijiste recién, Dios es poderoso para hacer lo que quiere. Obviamente. Y lo hizo. En ese caso, nosotros creemos en la concepción virginal de la Virgen María. Por supuesto. Conozco un caso, conozco un caso de un matrimonio cristiano que no podía tener hijos y recurrieron a la fertilidad asistida. Le implantaron un embrión, sí. Perdió el embarazo. Sí. Al otro lo guardaron para que tenga un hermano, sí. Pero al descongelarlo
murió. Sí. Empezaron de nuevo, ahora tienen su beba. Pero no me gusta ese sistema por la razón que no se sabe lo que hacen con ellos, con los Olinda. Nos escribe desde la zona rural de Berrotarán, Córdoba. Claro, pero ese también es un problema bioético. Ok, supuestamente si la resolución es, bueno, dejarlo que la naturaleza siga su curso y que muera, bueno, y con eso ¿qué se hace? ¿Quién dispone de eso? Porque ahí hay tejidos, de ahí se pueden sacar células madres. Bueno, ¿quién dispone de eso? ¿La clínica? ¿La persona? Bueno, en ese sentido hay que reglamentar. Claro. O sea, ¿quién tiene la potestad sobre Ahora, eso? los científicos te dicen, pero esto es para ayudar a la gente. Hay gente que está enferma que necesita un cierto tipo de célula que Sí. lo podemos sacar Las de células madre ponele. o totipotenciales que se llaman. Bueno, Sí. células madre, ella me Sí. resulta más fácil Sí, sí, decir. sí. No, porque célula madre tiene la capacidad de acuerdo, como es una célula pristina, tiene la capacidad de acuerdo al tejido donde se inserta, copiar ese tejido y regenerarlo. Claro, sí, sí. Claro, Salvo lo neuronal. Claro, pero viene de afuera, ¿no? Claro. Y entonces estamos ayudando a que una persona se salve. Imagínate que sea... Claro, claro. en el caso, mi mamá falleció hace muchos años, pero que mi mamá está enferma y no hay manera de sanarla y dice, mirá, Sí. si hacemos esto, Sí. es muy tentador. A ver, el judaísmo tiene una respuesta a eso y lo que dice es, generar un embrión intencionalmente y a priori para salvar a una persona, no, porque se está utilizando una vida humana para salvar otra. Y en la Mishnah, en la ley oral, en el Tratado de Olot 7.6 dice, una vida no suple a otra. Yo no puedo sacrificar una vida para salvar a la otra. No puedo producir una vida para deliberadamente matarla y salvar a otra. Ahora, existe ya eso, ya está eso. No es que lo produje deliberadamente, es un embrión excedente que no se lo va a utilizar y que el final es descongelarlo y que muera. Yo puedo usar en caso de que sea viable una célula madre de ese embrión para salvar una persona que certeramente lo necesite so pena de muerte. Bueno, el judaísmo dice que sí, porque las únicas 3 condiciones, según la Torá, por la cual la persona debe dar su vida y no transgredir un precepto es para no cometer actos de idolatría, para no asesinar a una persona y para no cometer relaciones sexuales prohibidas. Y la ley de lo que se llama pikuach nefesh, de salvar a otra persona, cancelan todos los preceptos, salvo estos 3, en pos de salvar a esta persona, con lo cual solo y exclusivamente solo, de ese embrión excedente que su destino es la muerte segura, entonces se puede sacar en ese sentido células madre para salvar a otra persona que ciertamente lo necesita, pero no producir embriones deliberadamente y a priori para ese fin. Eso no. Te hago esta pregunta, sí. Fischer. Vos hablás de que el judaísmo Sí. tiene todas estas opiniones, Son leyes. leyes, pero las hicieron en este último tiempo, porque... me No, digas, eso viene de la época talmúdica. pero es que ya pensaban que iba a haber Bueno, en la época talmúdica, claro, es una muy buena pregunta. La Torá, lo que sería los 5 libros, el Pentateuco, Sí. ¿cierto? Más profetas y crónicas, pero por sobre todo el Pentateuco tiene 613 preceptos, positivos y prescriptivos, es decir, obligatorios y prohibitivos. El Talmud, estamos hablando desde el siglo -3 hasta aproximadamente el siglo IV de la era común, lo que viene es a reglamentar y a escribir la interpretación de esas leyes. Es decir, la Torá sería como una especie de constitución. Y el Talmud son los distintos códigos que dicen, bueno, ¿y cómo se aplica esto? Y en esta situación, ¿qué se hace? Y ahí uno puede ver en el Talmud toda una serie de discusiones sobre determinados casos que incluyen, por ejemplo, temas muy similares a los que se trata hoy. No habla de ADN, por supuesto, pero luego, en responsas rabínicas, ¿no?, es así, actuales,
lo que hacen es, en función de esas leyes y en función de casos similares por analogía, determinar frente a tecnologías nuevas y casos que hoy están y que por supuesto hace 2000, 2500 años no estaban, determinar bajo ese mismo espíritu qué debería hacerse. Claro, funciona como la ley positiva, con antecedentes, analogías, tal cual, tal cual. Bueno, hay una pregunta. Imagínate, este es un programa en un canal cristiano conducido por un pastor, tiene una audiencia. Obvio. Y viene, y Víctor de la Ciudad de Pérez dice, ¿quién es Jesucristo para vos? Si quieres contestarla, si no, no. No para mí, mi opinión es absolutamente irrelevante. Yo soy rabino y opino desde el judaísmo. El nombre de Jesús en el Talmud es Yeshu. Es Yeshu, no Yoshua, Yeshu. Yeshua Notzri, quiere decir Yeshu de Nazaret. Josué, el que siguió a Moisés, es el mismo nombre. No. No, Josué es, en realidad está Isaías, que es Ishayau, ¿no es cierto? Y Josué, que es Yoshua. Yoshua bin Nun, que era. Jesús, el nombre de él no era Yoshua, era Yeshu. Yeshu, que se traduce al latín como Yesu y que se castellaniza como Jesús, porque la J es la I consonante, claro. Christos en griego quiere decir el ungido, el Mesías. Para nosotros no es el Mesías. Para nosotros fue una persona judía, y Jesús fue judío, ¿no es cierto?, que intentó fundar otra fe a partir de los principios que él había aprendido, pero digamos, o sea, no influye en nada hoy por hoy, corrió mucha sangre por esto, ¿no? Hoy prácticamente estas disputas teológicas ya no solamente no tienen sentido, sino que ya han sido salvadas, porque en nada cambia en términos de lo que por lo menos yo me ocupo, que es en términos bioéticos, si el judaísmo no lo reconoce como el Mesías, el cristianismo sí. ¿Sabes que tuve a Gabriel, me olvido el nombre, del apellido me olvido, un judío, sí, muy comprometido con el tema de la llegada del Mesías? Lo tuve en el programa a principio de este ciclo. Yo estaba en el medio del dengue, vine a hacer el programa, lo pasamos hace poco ese programa, muy interesante. Para el judaísmo el Mesías, en realidad la palabra hebreo, Mashiach, viene de ungir, que era quien es ungido, ¿no? Cuando al rey David lo ungen, dicen Melech HaMashiach, el rey ungido en aceite, como se hacía en la antigüedad, ¿no es cierto? Pero para el judaísmo el Mesías, digamos, el Talmud dice, si viene de los muertos, será como Daniel, como el profeta Daniel. Y si viene de los vivos, será alguien que traiga paz mundial, ¿no es cierto? Pero es un horizonte, digamos, el judío, si bien para el judaísmo el Mesías todavía no llegó porque no se cumplieron las condiciones bajo las cuales dice que tiene que venir, no es algo que pueda llegar a interferir o ser relevante en aquello para lo cual el judío está comandado a vivir, que es cumplir con esos 613 preceptos. Diría casi, y en términos muy genéricos, es absolutamente irrelevante para el judaísmo el tema del Mesías. Absolutamente irrelevante. El judío está obligado a rendir culto a Dios, manteniendo una forma de vida, cumpliendo con los 613 preceptos. Después, si viene el Mesías, no viene, es una cuestión que lo dirime Dios, hasta tal punto que Maimónides, en el último de sus libros, en su manual, dice, malditos sean los calculadores del fin, o sea, de la venida del Mesías, porque él justamente él veía cómo eso llevaba a un desvío en las comunidades judías, ¿no es cierto? Y lo único que hacía era pervertir aquello que el judío está comandado a hacer, que es vivir bajo esos 613 preceptos. Por eso son religiones totalmente distintas. Y en ese sentido hay una tendencia a decir, bueno, las religiones son todas más o menos lo mismo y difieren en detalles. No, las religiones... Son bien diferentes. Son bien diferentes. El cristianismo, el judaísmo, el islam, son bien diferentes. Por supuesto tienen cuestiones en común, claro, obviamente, pero son muy diferentes. Por eso hay cristianos, hay judíos, hay musulmanes. Claro.
Usted sabe cómo nosotros creemos, pero tengo el privilegio de que Fischel venga al programa y le doy la libertad que diga como él cree. ¿No es Tal cierto? cual. Maravilloso el programa, Lidia de Raquel de Venado Tuerto. Muchas gracias. Muy bueno el programa de ayer y de hoy, pero le gustaba más a las 10 de la noche porque ahora dice que no puede ver. Saludos de... Igual queda grabado, lo puede ver Sí, en la página de internet. sí. Desde Bragado, familia Osola. ¿Qué opina de la hormonización que se practica en niños? Bueno, ya está. Homonización. Hormonización. Ah, hormonización. No, hay un minuto. Si tenés capacidad para un minuto. No, bueno, eso es una aberración. Eso es una aberración que se está sometiendo a los niños a una hipersexualidad mediática y a una hormonización para lo que falsamente se dice cambio de género. Es una barbaridad. Che, Fischel, muchas gracias por haber vuelto al barrio. No, por favor, gracias a ustedes. Para mí es un placer porque aparte es una buena oportunidad para pasar por la casa de mis abuelos. Qué lindo. Acá en la esquina. De todas maneras me dijo picando, ¿no? Con todo el prestigio que tiene, el trabajo que tiene, se metió en política. Porque siente que puede participar. Sabe que está en un partido chico y que es muy difícil que llegue a ganar. Está junto con evangélicos y el Partido Demócrata Cristiano, generalmente de gente católica, tratando de defender nuestros valores, a los de la capital federal. Piensen un poco, de acá las paso. Gracias, Fischel. No, gracias a vos y como vos dijiste, escaparse no es una opción. No. Hay que meterse y cambiar las cosas.